Hola, hola mis tejedores y tejedoras. Bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Hoy te traigo un tutorial muy especial porque aprenderemos a tejer el cuerpo base para todos los muñecos del pesebre navideño. Con este cuerpo podrás crear a José, a María, los Reyes Magos, el Pastorcito y todos los personajes que llenan de amor la Navidad. Así que prepara tu gancho, tu hilo favorito y ese espíritu navideño que hace brillar cada puntada. Este será el primer paso para dar vida a un pesebre tejido con tus propias manos, lleno de detalles y color y cariño. Y recuerda, si te encantan los amigurumis con historia, corazón y tradición, suscríbete y activa la campanita. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, les comento que he preparado una colección para Navidad. Estoy realizando, mejor dicho, un pesebre para ustedes. Y bueno, es un pesebre pequeño realmente, que mide aproximadamente pues unos 12 centímetros, ¿no? Unos 13 centímetros, de 12 a 13 centímetros, ¿no? Entonces miren, aquí ya tenemos al primer personaje, que es José. Pues miren, esto también se le puede sacar, se le saca así de esta manera. Miren, así está la parte de atrás. Hemos realizado así con esta basecita aquí para que se pueda parar sin ningún problema. Miren, así nos ha quedado la carita, tiene aquí el detalle de sus orejas. Y bueno, en esta colección, en este pesebre, no vamos a utilizar ojitos porque vamos a bordar simplemente así, como que estuvieran en oración, ¿no? Cerradito los ojitos. Y bueno, vamos a iniciar como les dije. Miren, aquí está esta túnica de aquí, este mantita creo que se la llama, para José, que le queda también de esta manera. Bueno, vamos a empezar a realizar, como les digo, a José, este primer personaje. Y bueno, y vamos poco a poco con todos los personajes de esta colección, que aproximadamente va a tener como 12 personajes ya con los animalitos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos los diferentes materiales para esta figura. Y bueno, vamos a utilizar un ganchillo o crochet de 1.75 milímetros para todo el proyecto, ¿no? Estoy utilizando pues diferentes estambres. Ustedes saben que yo no solo tejo con una sola marca. Realmente trato de buscar donde los colores que necesito, y a veces pues me toca diferentes marcas, pero el porcentaje, la composición es la misma. Por ejemplo, utilizo yo un 60-40, 60 algodón y 40 acrílico, que viene, ese es el compuesto del estambre que estoy yo utilizando, ¿no? Entonces, porque aquí el 100% algodón pues no viene mercerizado, es un poco complicado conseguir aquí en el Ecuador, pues yo no lo he conseguido donde yo vivo. Y bueno, pero me parece una muy buena opción utilizar este 60-40 porque no tiene pelusa, entonces sí se ve súper bien el acabado de sus amigurumis. Así que bueno, vamos a utilizar los diferentes colores de estambre para nuestra figura. Va a ser el color blanco. Vamos a utilizar color nuez, que sería para su manta, sería para su mantita y para su túnica, ¿no? Aquí le puse un poquito de color terracota. Si desean pueden utilizar el mismo rojo de acá, o pueden el terracota utilizar también para las mangas, ¿no? Pero si le quieren hacer esta combinación sería terracota y rojo. Color café oscuro para su barba y su cabello, ¿no? Color piel para lo que sería su cabeza y sus manos. Este color celeste de aquí, que le hice este filito de aquí. Eso serían en cuanto a los colores. Y necesitamos, bueno, para hacer las cejas utilicé el mismo estambre que hice la barba y el cabello, ¿no? Para hacer aquí el bordado de los ojos es un estambre, miren, es un hilo de bordar, mejor dicho, color café clarito, un chocolate, ¿no? Un poquito de rubor para sus mejillas, relleno. Y también aquí en la base le he puesto un pedacito de plástico. Puede ser, como yo les digo, reutilicen
tapas de tarrinas, de plástico, de lo que ustedes puedan tener. Opcional que sea mejor, les recomiendo que sea de plástico, porque por si acaso si lo lavan, pues si es que lo ponen de cartón vuelta se les va a zafar, se les va, mejor dicho, deshacer el cartón por dentro. Así que bueno, yo tenía un material que estaba un poquito como, déjenme ver, por aquí lo puse reciclando. Aquí se llama PVC, ¿no? Sí, PVC, entonces es algo parecido, miren, tiene los canales incluso como el cartón prensado, pero es plástico. Entonces pueden utilizar este material, el que tengan, realmente el que tengan. Yo estoy utilizando ese, simplemente le recorto el contorno, le dibujo y le recorto. Silicona caliente, relleno, aguja lanera, separador de vueltas. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, miren, en este tutorial yo les voy a enseñar cómo hacer la base y la cabeza, ¿ya? Ustedes lo van a replicar, tanto la base como la cabeza lo van a hacer en total 7 veces, van a hacer esas piezas porque son 7 personajes, pero simplemente con distintos colores, ¿no? Que van a hacer ustedes. En este tutorial, como les digo, les voy a dar el cuerpo y la cabeza, que es el mismo para todos los personajes. Por ejemplo, les voy a indicar aquí que yo tengo a uno de los Reyes Magos. Miren, aquí está uno de los Reyes Magos, que él tiene el mismo, miren, el mismo cuerpo y la misma forma de la cabeza. Lo único que cambian sería ya los detalles de la barba y otras cosas más, ¿no? Entonces nosotros vamos a replicar este patrón del cuerpo y la cabeza para todos los personajes. Simplemente cambies el color que ustedes le quieran dar, ¿no? Así que yo los demás videos de cada personaje voy a continuar con lo que es lo demás, la barba, su cabello, porque es diferente. Pero cuando ustedes quieran hacer ya la base y la cabeza, pues regresan a este video para ver el paso a paso y simplemente cambian el color. Bueno, ahora sí vamos a iniciar realizando la cabeza. Y bueno, vamos a iniciar con la cabecita, como les dije, con el estambre de color piel. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico, jalamos la colita y vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto, en estos 6 puntos. Tomamos el primer punto, miren, hacemos un punto bajo aquí. Aquí ya podemos poner el separador de vueltas para el nuevo inicio de vuelta. Entonces, en el mismo punto que hice el punto bajo, voy a hacer otro punto bajo, ahí mismo, miren, y sería un aumento porque hice 2 puntos bajos en un punto. Este patrón lo voy a repetir, lo que acabo de hacer lo voy a hacer en cada punto, voy a hacer doble punto en cada punto, hasta terminar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Y vamos a empezar con un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. O sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces, este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vueltita y vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador. En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces, este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, quitamos el separador y vamos a realizar un punto bajo. Voy a poner el separador de vueltas y voy a hacer este patrón. Ya hice un punto bajo. En el siguiente punto, o sea, en el segundo voy a hacer otro punto bajo. En el tercer punto voy a hacer otro punto bajo.
Y en el cuarto punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vueltita y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. En el segundo punto vamos a hacer otro punto bajo, en el tercer punto otro punto bajo, en el cuarto punto otro punto bajo y en el quinto punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces realizamos 4 puntos bajos y un aumento y ese patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, vamos a colocar nuestro separador de vueltas, vamos a realizar en el segundo punto un punto bajo, en el tercer punto un punto bajo, en el cuarto punto un punto bajo, en el quinto punto un punto bajo, miren, hicimos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el sexto punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Entonces hemos realizado 5 puntos bajos y un aumento y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer esta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo. En total hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y en el séptimo punto voy a hacer un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a ir tejiendo punto sobre punto, o sea, estos 48 puntos, ¿no? No vamos a hacer en esas vueltas de aumento, simplemente vamos a ir tejiendo un punto sobre punto hasta completar los 48 puntos. Pero vamos a realizar vueltas de altura para que crezca nuestro tejido. Entonces vamos a hacer en total 6 vueltas de altura, ¿no? Tejemos una, luego 2, así hasta llegar 6, solamente tejiendo estos 48 puntos, repitiéndolos en total 6 veces. Listo, miren, yo ya terminé de realizar mis 6 vueltitas de altura. Miren, así nos está quedando. Recuerden que tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a darle esa formita de la carita, esos cachetitos, ¿no? Vamos a hacer, entonces, miren, vamos a hacer aquí un punto bajo y una disminución y lo vamos a repetir solo 8 veces, así de esta manera. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo y vamos a poner el separador, que ya se me fue por acá. El separador de vueltas, así. Entonces ya hice un punto, ahora voy a hacer una disminución invisible tomando simplemente la hebra delantera del un punto, luego la hebra delantera del otro punto, tomo lazada, paso por esas 2 hebritas, me quedan 2, tomo de nuevo lazada y paso por las 2 hebras y ahí se me forma una disminución invisible. Entonces este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir 8 veces, entonces ya hice la primera. Vamos a la segunda. Y la octava. Y una disminución, ¿no? Entonces aquí acabo de repetir el patrón de un punto bajo y una disminución 8 veces, ¿no? Y finalmente me deben sobrar 24 puntos de este otro lado. Hasta llegar al marcador yo debo tener 24 puntos. Entonces ya hice un punto y me voy tejiendo así punto sobre punto estos 24 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Y a ver, hasta ahí tendríamos 40 puntos ya, ¿no? 40 puntos.
porque hicimos en total aquí, al principio, en total en este patrón 8 disminuciones, no, como hicimos un punto bajo y una disminución, repetimos 8 veces, entonces son menos 8 puntos. Miren, ahora vamos a poner una señal para luego saber que en esta fila, porque en esta fila de aquí, en la última que terminamos de hacer, es donde vamos a bordar los ojos. Entonces vamos a poner una señalcita con un pedacito, puede ser de estambre de cualquier color que tengan. Miren, no importa el color, nada de eso. Simplemente vamos a hacer esto para tener esa señal y luego para cuando ya terminemos de hacer la cabeza, bordar los ojos, ¿ya? Entonces vamos a contar desde aquí, miren, desde el punto donde está el marcador, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el sexto yo voy a tomar este estambre y lo voy a poner como señal aquí, ¿no? Voy a poner así, ya, así lo voy a sujetar nada más, ¿no? Porque luego esto obviamente voy a sacar, simplemente es para tener la señal para hacer los ojitos. Ahora voy a continuar tejiendo normalmente, ¿no? Vamos a tejer normalmente y lo que yo voy a hacer es esto. Voy a hacer, como tengo ya 40 puntos, voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 40 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Y voy a tejer 40 puntos, ¿no? Y luego voy a hacer otra vuelta de 40 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras 2 vueltas de altura. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer solo 16 puntos, ¿no? Que serían aquí en la parte del frente de la carita. Vamos a hacer 16 puntitos. Entonces ponemos el separador. Y nos vamos tejiendo punto sobre punto, pero solo 16 puntos. Listo, miren, ya tejí solo 16 puntos. Ahora voy a hacer acá lo siguiente. Vamos a tejer una disminución y 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora repetimos de nuevo una disminución y finalmente tejemos estos 10 puntos bajos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 38 puntos. Ahora vamos nuevamente a iniciar la siguiente vuelta y vamos a tejer otra vez 16 puntos, solamente hasta 16, tejo solo 16 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 16 puntos, ahora voy a hacer 9 puntos bajos y una disminución y lo voy a repetir 2 veces, 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer ese patrón. Y ahora hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a tejer nuevamente el inicio de esta vuelta y vamos a hacer solo 16 puntos bajos. Vamos a tejer solo hasta 16. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos y una disminución, 8 puntos bajos y una disminución. O sea, voy a repetir este patrón solo 2 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 34 puntitos. Ahora continuamos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí iniciamos la siguiente vuelta. Vamos a poner el separador. Entonces vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1. Vamos. Y 6. Y vamos a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7 y una disminución. Y voy a repetir lo mismo acá. 6 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Si desean aquí en esta parte ya le pueden ir rellenando. Yo le voy a rellenar en la siguiente vuelta. Entonces ya aquí vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer
un punto bajo, vamos a poner el separador. En el segundo punto otro punto bajo, en el tercer punto otro punto bajo y en el cuarto punto y con el quinto vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta y luego rellenamos ya la cabeza. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta y también ya le rellené, ¿no? Miren, así nos queda esta formita, ¿no? Ahora sí vamos a continuar cerrando la cabecita y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer en el siguiente punto otro punto bajo. Y en el tercero y cuarto punto vamos a hacer una disminución. Miren. Digo tercero y cuarto porque el tercero y cuarto se une para hacer una disminución, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Así de esta manera. Sacamos el separador y hacemos un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. En el primer puntito que hicimos, vamos a poner el separador. Y vamos a hacer una disminución. Miren. Entonces, este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y finalmente aquí ya me quedan 12 puntos. Entonces, en estos 12 puntos voy a hacer 6 disminuciones, ¿no? Entonces, tal cual como estoy haciendo yo mis disminuciones, voy a hacer aquí mis 6 disminuciones. Así, miren, de esta manera. Aquí hago una. Y 6. Listo, miren así. Simplemente ahora vamos a cortar nuestra hebra. Cortar un poquito, dejar como unos 10 centímetros, no es más. Jalamos y vamos a insertar la aguja. Listo, ahora vamos a hacer el cierre de este anillo, ¿no? Entonces, de estos 6 puntos, vamos a ir tomando, miren, la cadena se forma por 2 hebras, ¿no? Vamos a tomar la hebra externa y vamos a tomar cada hebrita, o sea, 6 hebras, ¿no? 1, vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a jalar despacito como para que se nos cierre, miren esto. Entonces nos vamos a introducir por aquí mismo, por el centro del huequito y salimos por acá, por abajo, ¿no? Vamos a ayudarnos de unas pinzas. Entonces jalamos el estambre, miren, y jalamos bien, ¿no? Le alzamos un poquito para que no nos quede aplastado y miren, nos queda perfectamente cerrado. Vamos a cortar esta hebrita. Y así, miren, nos quedaría la cabecita, ¿no? Esta va a ser la cabeza de todos los personajes. De José, la Virgen María, Melchor, Gaspar, Baltasar, el pastorcito y el angelito, ¿no? Este va a ser la base para todos estos 7 personajes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es replicar 7 veces con esta, 7 veces esta cabecita para tener. Todas van a ser el mismo color a excepción de una, la de Baltasar, del rey mago Baltasar, que tiene la piel morenita, pues ahí le van a hacer con estambre de color un poquito más oscuro para que dé esa tonalidad, ¿no? Ahora vamos a realizar el cuerpo, que sería el cuerpo base, que va a ser para todas las figuras, para las 7 figuras, para José, María, los 3 Reyes Magos, el ángel y el pastorcito. Así que esto lo vamos a replicar 7 veces lo que voy a hacer. Obviamente van a ir cambiando los colores que sea para cada personaje, ¿no?
Bueno, ahorita yo como el primero que voy a hacer es a José, pues voy a ahorita hacer el cuerpo base de José, que es blanco. Entonces, pero el proceso, el patrón es todo lo mismo para los 7 personajes. Bueno, dicho eso, pues vamos a continuar y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de crochet para todos los personajes y todas las piezas, ¿no? Un crochet de 1.75 milímetros. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Vamos a jalar la colita del anillo mágico para poderla cerrar. Ya cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a empezar a tejer. Ahora vamos a tejer en vueltas cerradas, no en espiral, sino en vueltas cerradas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es el patrón de un aumento en cada uno de estos 6 puntos. Pero para cerrar la vuelta, voy a hacerlo así. Voy a introducirme en el primer punto que me toca hacer. Voy a hacer un punto deslizado, levanto una cadena y en el mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto y ahí pongo el separador. Estos dos que parece que fueran puntos, el que hicimos la cadena y el punto deslizados, estos dos no se tejen, ¿no? Siempre se dejan ahí. Entonces yo voy a ir tejiendo aumentos en cada punto, un aumento en cada punto. Entonces, como ya hice un punto, en el mismo voy a hacer otro punto para que se me forme mi primer aumento. En el segundo voy a hacer otro aumento, así. Miren, en el tercer punto voy a hacer otro aumento. En el cuarto punto hago otro aumento. En el quinto punto hago otro aumento. Y en el sexto punto hago otro aumento. Miren, solo son 6 aumentos. Como yo les decía, miren, estos puntitos, déjenme ver que se me enfoque. Ya, estos puntitos que parece que fuera 1 y 2 puntos que todavía hay, estos no se tejen porque es el punto deslizado y la cadena que hicimos para hacer el trabajo de vueltas cerradas, ¿no? Entonces, cuando yo termino de hacer esto, estos no los tomo en cuenta y simplemente me voy a donde está el marcador y aquí voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nuevamente voy a levantar una cadena y donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Y ese será el primer punto del inicio de mi vuelta. Y pongo el separador. Y siempre me van a quedar como estos dos puntitos, esos no los tejo porque es la cadena y el punto deslizado. Entonces ya hice un punto. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de tejer, ¿no? Estos no los tomo en cuenta, como ya les dije. Ahora vamos a donde estaba el separador. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Voy a levantar una cadena y voy a hacer ahí mismo un punto bajo, que sería mi primer punto bajo. Pongo el separador en ese punto. Ahora voy a hacer el patrón de, ya hice un punto, en el siguiente punto voy a hacer otro punto y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos la siguiente vuelta. Recuerden que siempre deben ir cerrando con un punto deslizado, realizan una cadena. Y donde hicieron el punto deslizado, levantan su primer punto para la próxima vuelta. Entonces, en esta vuelta vamos a hacer un punto. Ya hice en el siguiente punto, voy a hacer otro punto. En el siguiente, otro. Y en el siguiente voy a hacer un aumento. Entonces, voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta. Ahora sí vamos de nuevo a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena y realizamos nuestro primer punto. Ahora el siguiente patrón que vamos a hacer es, ya hice un punto, ¿no? Vamos, en el segundo punto voy a hacer otro punto, en el tercer punto otro punto, en el cuarto punto otro punto. Y en el quinto punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta.
Ahora sí vamos a la siguiente vuelta, cerramos la vuelta con un punto deslizado, levantamos una cadena y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a iniciar esta siguiente vuelta. Entonces vamos a hacer uno, vamos a tejer en cada punto 2, vamos 3, vamos 4, 5 y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a recortar un pedacito de plástico, ¿no? De plástico puede ser, como yo les dije, reciclado de cualquier tapa de tarrina, de lo que ustedes tengan. Y si es que ustedes de pronto no le van a lavar o mojar la pieza, pues me pueden poner también cartón prensado. Entonces lo que van a hacer es dibujar el contorno de esta parte y recortar, y la reservan un momentito. Todavía no la vamos a pegar, ya cuando yo les diga pues pegamos la pieza, ¿no? Entonces yo, como yo les decía, yo tengo estas piecitas, entonces que también así recorté. Entonces miren, está del mismo porte de esta pieza, entonces la voy a reservar, todavía no la voy a pegar. Voy a hacer primero una vuelta y luego le voy a pegar. Entonces la siguiente vuelta que vamos a hacer es, vamos a cerrar primero la vuelta con un punto deslizado, una cadena y hacemos el primer punto. Entonces vamos a hacer 1, vamos 2 puntos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora sí vamos a hacer una pausa. Voy a cortarle esta colita de aquí y vamos a pegar la pieza que recortamos. La vamos a pegar aquí, miren, tras del tejido, ¿no? Vamos a centrarla bien y la pegamos. Listo, miren, ya terminé de hacer, de pegarle, quedó muy firme. Ahora vamos a continuar y recuerden que tenemos 48 puntos. Vamos a cerrar nuestra vuelta, pero vamos a hacer el punto deslizado solo tomando la hebra de atrás porque vamos a hacer una vuelta en blow. Entonces hago el punto deslizado, hago una cadena y ahí mismo hago mi primer punto. Entonces voy a poner el separador aquí y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 48 puntos, pero en blow, o sea, tomando solo, miren, la cadenita de atrás, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita en blow de 48 puntos. Voy a cerrar la vuelta, ahora sí cogiendo el punto completo. Voy a hacer mi primer punto deslizado. Para cerrar voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto. Y este es el inicio de la nueva vuelta. Y vamos a tejer ahora lo mismo, pero cogiendo el punto completo. Ya no en blow, sino cogiendo el punto completo, nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 48 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a cerrar de nuevo la vuelta como estamos cerrando en vueltas cerradas. Vamos a hacer nuestro primer punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y hacemos el primer punto, que será el nuevo inicio de vuelta, ¿no? Vamos a poner aquí el separador. Ahora lo que vamos a tejer son 14 puntos bajos. Vamos, ya hice uno, ¿no? 2, 14. Y voy a hacer una disminución. Entonces este patrón de 14 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí ya tendríamos 45 puntos. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, una cadenita y realizamos el primer punto. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a tejer punto sobre punto estos 45 puntos y vamos a hacer 5 vueltas de altura.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltitas de altura. Recuerden que tenemos 45 puntos, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es 13 puntos bajos. Vamos a tejer 13 puntos bajos. Vamos a hacer el cierre con un punto, así como hemos venido cerrando. Deslizado, una cadena y nuestro primer puntito, que se me enredó. Entonces aquí ponemos el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 13 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos. Ahora vamos a hacer el cierre de la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto. Ahora, como aquí tenemos 42 puntos, vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 42 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Miren, ya nos está creciendo bastante la base. Ahora vamos a cerrar nuevamente con un punto deslizado. Vamos a hacer la cadena y nuestro primer punto. Y colocamos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer, ya hice un punto, ¿no? Vamos a hacer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a hacer solo una vueltita de altura de estos 36 puntos, ¿no? Entonces hago mi cierre de vuelta y voy a iniciar tejiendo punto sobre punto en cada punto y me voy tejiendo estos 36 puntos. Solo una vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora voy a cerrar la vuelta nuevamente, punto deslizado, cadena y hago mi primer puntito de la nueva vuelta. Vamos a poner el separador y vamos a hacer 1, ya hice un punto, ¿no? Vamos 2, 3 y 4 y voy a hacer una disminución. Entonces ese patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Ahora voy a hacer el cierre de vuelta. Voy a hacer mi primer punto y me voy a ir tejiendo puntos sobre puntos. Estos 30 puntos, punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura. Vamos a continuar cerrando. Vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, ¿no? Un punto deslizado, una cadena e inicio con mi primer punto. Lo hago ahí mismo donde hice el punto deslizado. Voy a hacer 1, 2 y 3 puntos y voy a hacer una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y también ya le rellené. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Conforme vayan cerrando, pues van rellenando, ¿no? Entonces acá nos tocaría ya hacer lo siguiente. Vamos a zafar este separador y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta, la cadenita y nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, ya hice 1, vamos 2 y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahí me quedan 12 puntos. Ahora voy a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 6 disminuciones. Ahora simplemente vamos a cortar la hebra, vamos a dejar un poquito de hebra nada más. Vamos a ensartar con una aguja este estambre. Listo, miren, ahora vamos a ir tomando cada hebrita. Vamos a tomar las 6 hebritas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya?
Vamos a jalar así despacito para que esto se cierre, ¿no? Y luego vamos a coger un poquito aquí de estambre, vamos a hacer un nudito. Nos vamos a meter aquí en el centro del huequito del anillo invertido sería. Y nos vamos a salir por cualquier otro lado, ¿no? Así. Y recuerden aquí jalarle un poquito, apretarle así como para que nos quede medio chatito. Miren, que no quede así como muy redondo, porque aquí esta parte va a ir la cabeza. Va a ir así, miren. La cabeza va pegada o cosida, como ustedes quieran ponerle, aquí. Así. Entonces, que no nos quede muy estorzado, ¿no? Así. Esto va a ir pegado. Yo le voy a pegar así, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a rematar este hilo. Y miren, así quedaría esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer el detalle de aquí del filo. Recuerdan que hicimos una vuelta en blow y nos quedan estas hebritas. Entonces vamos a ir tomando, bueno, como yo estoy haciéndole a José ahorita la base, vamos a tomar estambre de color celeste o un celeste, ¿no? Que sea para que quede en el filito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tomar así la figura, miren, la parte de acá al final hacia nosotros y vamos a encontrar dónde están las hebritas. Miren, aquí no podemos, donde siempre hacíamos, miren, los cierres de vuelta, aquí vamos a insertarlos. Entonces vamos a insertar el estambre así, de esta manera, así. Vamos a coger la otra hebra y vamos a irnos tejiendo puntos deslizados. Recuerden hacer medio flojita esta vuelta, porque la siguiente vuelta vamos a hacer en blow. Entonces, para que se nos haga más fácil, debe ser flojita esta vuelta de puntos deslizados. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto deslizado. En total nos debe salir 48. Entonces nos vamos tejiendo así, de esta manera. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 48 puntos deslizados. Ahora sí, esta hebrita que estaba al inicio la podemos perder en el siguiente tejido, porque cuando se hace puntos deslizados no se puede perder. Ahora vamos a tejer en la cadena de atrás. Miren, esta es la cadena de atrás, la de adelante. Entonces me introduzco en la cadenita de atrás, solo cogiendo así, y me voy a ir tejiendo. Aprovecho a perder esta hebra y me voy tejiendo puntos bajos, ya no puntos deslizados, pero voy a hacerlos solo, déjenme encogerle bien, solo tomando la cadena de atrás. Miren, tomo la cadena de atrás y saco mis puntos bajos, y así me voy tejiendo de nuevo estos 48 ahora puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 48 puntos bajos. Ahora sí voy a cortar la hebra y voy a ensartar la aguja, ¿no? Vamos a ensartar la aguja. Listo, ahora vamos a hacer un puntito falso, ¿no? Entonces, miren, este punto que nos toca hacer no, sino al siguiente. Paso por debajo de ese punto y me voy a introducir por donde salió la hebra. Miren, por aquí, la mitad de este punto, y me voy hacia atrás. Así, de esta manera. Jalamos así despacito y miren, cerramos hasta que se forma, miren, del porte un punto. Entonces queda como cerrado. Entonces simplemente aquí nos pinchamos, le mandamos por atrás y salimos por cualquier otra parte. Y miren, así nos quedaría ya la base de nuestro cuerpo. Ahora hemos hecho estas dos piezas, ¿no? Que realmente es para todas las figuras que vamos a hacer. Y también vamos a hacer de una vez los brazos. Como estoy haciéndole a José, pues le voy a hacer los brazos rojos. Porque recuerden que José, miren, es el cuerpito así, que ya lo acabamos, miren, de hacer. Ahora vamos a hacer estos bracitos rojos, ¿no? Listo, para hacer los bracitos pues vamos a utilizar, como les dije, voy a hacer los de José. El patrón es el mismo para todos los personajes, así que simplemente tenemos que cambiar luego los colores para hacer los otros personajes. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Cerramos este anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Ahora sí vamos a tejer solo en espiral, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces, que sería que nos alcance en todo el anillo, ¿no? Hacemos un punto bajo, miren, un aumento
un punto bajo, un aumento y por último un punto bajo y un aumento. Si desean poner el separador de vueltas, lo pueden poner. Yo en las piezas pequeñas no le suelo poner porque la verdad es que me estorba. Le ponemos así al derecho, jalamos bien esta hebrita y ahí ya tendríamos pues 9 puntos, ¿no? Porque hicimos en total en toda esta vuelta 3 aumentos, porque hicimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Ahora vamos a irnos tejiendo estos 9 puntitos. 1 y 9, ¿no? Vamos, para que no nos estorbe esta hebrita, la vamos a meter dentro del tejido. Miren así, para que incluso nos sirva como relleno. Ya, ahí quedó adentro. Ya hicimos una vuelta de 9 puntos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer 4 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un aumento. Que ya se me metió mal. Aquí vamos a hacer un aumento. Y nuevamente vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y hasta ahí tendríamos ya 10 puntos. Ahora vamos a hacer en la nueva vuelta otra vez 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repetimos nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y finalmente un aumento. Y hasta ahí, miren, ya tendríamos aquí 12 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más. Ya hicimos la primera, ahora vamos a hacer 3 veces más. 1, 2 y aumento. Ya hice 2 veces. Vamos la tercera. 1, 2 y aumento. Y finalmente vamos la cuarta. 1, 2 y aumento. Así, miren, de esta manera. Y hasta ahí ya tendríamos 16 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de altura y vamos a irnos tejiendo estos 16 puntos. 1 y 16. Miren, ya tejimos estos 16 puntitos. Ahora la siguiente vuelta es, vamos a tejer igual estos 16 puntos, pero ahora tomando solo la hebra de atrás, o sea en blow. Y nos vamos tejiendo punto sobre punto, 16 puntos tomando la hebra de atrás. Ya terminé, miren, de hacer esta vuelta en blow, 16 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer 8 disminuciones, ¿no? Tomamos las hebritas de adelante del primero, del segundo punto y hacemos una. Voy a hacer 8 disminuciones seguidas. 2, 8, ¿no? Y aquí tendríamos ya 8 puntitos. Ahora vamos a rellenar un poquito esta pieza. Listo, miren, yo ya le rellené, no le rellené mucho, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar esta hebra. Vamos a dejar solo poquito así hebra. Vamos a zafar así y vamos a ensartar la aguja. Y listo, miren. Ahora sí vamos a coger hebra sobre hebra, estas 8 hebras. 1,
y 8. Entonces vamos a jalar despacito que se cierre. Miren, entonces de aquí le pinchamos en el centro y nos pasamos hacia acá, hacia el lado opuesto. Déjenme coger la pinza. Ya. Y miren, jalamos un poquito así que quede un poquito como metidito, ¿no? Y simplemente aquí vamos a cortar esta hebra. ¿Ya? Ahora nos vamos a volver a ensartar para hacer la parte de la manga. Recuerden que aquí hicimos una vuelta en bloque, nos quedan estas hebritas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a enlazar. Como yo les decía, vamos aquí, miren. Vamos a coger la hebrita así. Vamos a coger el mismo color de estambre. Y vamos a hacer lo siguiente, miren, así vamos a hacer puntos bajos, 16 puntos bajos, ¿no? Ponemos esta hebra acá para irla perdiendo, entonces nos vamos así, 1, 2 y así nos vamos tejiendo estos 16 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos, ahora voy a hacer otra vuelta de 16 puntos, ¿no? Voy a coger así y voy a hacer otra vueltita de 16 puntos. Me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta. Ahora voy a hacer una última vuelta de altura de 16 puntos. Y con eso terminamos la manga. Vamos a tejer nuevamente estos 16 puntos. Listo, miren, ya terminamos aquí. Ahora simplemente vamos a cortar la hebra. Vamos a jalar así y vamos a ensartar con la aguja. Y aquí vamos a cerrar con un punto falso, ¿no? El que sigue nos saltamos, vamos al siguiente, pasamos por debajo, así como lo hemos venido haciendo, ¿no? Y nos ingresamos por donde salió la hebra, por la mitad de ese punto y nos vamos hacia atrás y salimos todito hacia acá arriba. Así de esta manera. Miren, jalamos así y acomodamos aquí, ¿no? Le vamos acomodando así, que no nos quede así como que muy apretado. Si se les aprieta un poquito, solo con la agujita le hacen así y ya se les pone bien. Miren, ya nos queda bien y esta hebra cortamos. Listo, miren, ya estaría la manguita. Ese proceso de la manguita lo vamos a hacer para todos los personajes. Ya les voy a indicar al final qué colores van en cada personaje. Ahora vamos a hacer la manito. Vamos a utilizar estambre de color piel. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, la manito es súper sencilla. Entonces vamos a hacer simplemente así un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tejer así 1 y 6. Vamos a jalar este hebrita para que se cierre nuestro anillo mágico. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces, ¿no? Que nos alcanzarían aquí en estos 6 puntos. Entonces voy aquí y voy a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Repetimos, 1, 2 y un aumento. Y aquí ya tendríamos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vueltita de 8 puntos, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto. Listo, miren, aquí ya terminamos, vamos a cortar la hebra, aquí no necesitamos dejar hebra, pero si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Realmente les recomiendo esto simplemente pegarle, porque incluso estas hebritas nos van a servir como relleno. Miren, esta es la hebrita que terminamos de tejer. Si en el siguiente punto vamos a meter de adentro hacia afuera el crochet y la vamos a pasar hacia atrás, esta hebrita, la que cortamos ahorita. Entonces estas hebritas van a ir dentro de este tejido, incluso nos sirve como relleno. Miren así, ustedes las meten así. Obviamente si van a coser pues no deben meter. Entonces esto va así y simplemente va pegado esto aquí, así miren, con silicona. Y nos queda ahí el bracito así con la manito, ¿no?
Entonces vamos a pegar esta pieza. Y listo, miren, así nos quedaría el bracito. Pues obviamente tenemos que hacer dos, ¿no? Entonces en este tutorial hemos iniciado las piezas de José y al mismo tiempo hemos hecho el cuerpo base, ¿no? Entonces este proceso del cuerpito así, ¿no es cierto? Aquí le dejamos esta para luego ver lo que tenemos que bordar los ojos, ¿no? Al hacer esto, miren, ya tendríamos la base básicamente. Obviamente hacemos el otro brazo, tendríamos ya la base que sería de todos nuestros personajes, ¿no? Entonces, estos son los colores de José, que sería blanco, celeste, el brazo rojo y su carita color piel, ¿no es cierto? Listo, ahora yo les voy a decir los colores que estoy utilizando para que ustedes adelanten, ¿no? Mientras yo ya voy a subir la segunda parte que sería ya de José netamente, o sea, me refiero a que estos son los colores de José. Entonces, en el segundo video voy a hacer todas las partes de José que me faltaría, su mantita, esta túnica, aquí su manta, su túnica, su cinturón, la barba, el cabello y todo lo demás, ¿no? Entonces, para que vayan ustedes adelantando, pues les voy a decir los colores que voy a utilizar. Miren, para María, pues obviamente vamos a utilizar el mismo color piel para la cabeza. Y para esta parte de aquí que es blanca, la vamos a utilizar color rosado, este rosado, ¿no? Y para este filito yo le hice de este color, miren. De este color. Entonces estos serían, voy a hacer un poquito más acá, esto sería para María, ¿no? Entonces tanto el cuerpo como los brazos van a ir rosado en María, la cabecita obviamente color piel y este bordecito va a este color de aquí, que es un café, un chocolate clarito, ¿no? Esto sería para María. Ahora, para ¿cómo es? Rey Mago Gaspar. Para Gaspar sería color piel la cabecita. Para el cuerpo es este color hueso. Miren, es un color hueso, ¿no? Para el cuerpito. Y para lo que sería el filito. Para el filito sería color, miren, dorado. Yo suelo comprar este. No importa si es más delgado, si no es el mismo grosor, obviamente de acá sería como, este sería como de 1 milímetro, mucho más delgado. No importa, el filo igual lo hacen, el mismo proceso que hicimos acá, lo hacen con dorado. Esto sería para Gaspar, ¿no? Va a ser la cabecita color piel, la base y los brazos, este color hueso, y el filito lo hacemos dorado. Ahora para Baltasar, que es más oscurita la piel, sería este tono, le utilicé, miren, para color de la cabeza. Este tono sería para la túnica en vez del blanco. El filito le vamos a hacer de igual forma dorado y los brazos van igual amarillos. Esto es para Baltasar. Ahora para Melchor sería color piel igual clarita. La bata va blanca, los brazos van blancos y el filito va plateado. No, este sería para Melchor. Estos serían los colores para el ángel. Color piel, color blanco, los brazos color blanco y el filo color dorado. Esto es para el ángel. Estos colores serían en cambio para el pastor. Iría color piel la cabecita. Esto blanco iría amarillo. Los brazos de igual forma amarillos. Y este filito hacemos este color nuez. Y esos serían los colores para los personajes, los 7 personajes. Bueno, Jesús ya va más pequeño, es otro patrón. Entonces el niño Jesús, ¿no? Entonces vamos, si ustedes desean pueden ir adelantando con la información que les di. Más o menos, como les digo, las figuras al principio como le medimos, creo que mide unos 12 centímetros más o menos sale cada figura. Entonces lo que también me saben preguntar bastante en los videos es las marcas. Miren, como yo les digo, es muy difícil encontrar donde yo vivo algodón mercerizado, porque si no es mercerizado es muy duro el algodón 100% tejer. Entonces miren, yo estoy utilizando 2 marcas porque en una sola marca no encuentro todos los colores. Entonces miren, estoy utilizando esta marca que hay aquí en el Ecuador, no sé si hay en otros países, es marca Naco. La marca Naco viene en varias versiones. Por ejemplo, yo estoy utilizando la de Nines Sport, que viene un componente. Miren, aquí está el componente por aquí. Les voy a indicar. 60% sería algodón, cotton,
y 40% acrílico, ¿no? Entonces me gusta esta composición porque al ser este 40-60 no tiene igual pelusa y es muy suavecito para tejer, no se abre ni nada, es como que simula mucho el algodón mercerizado, ¿no? Utilizo esta marca. Y también, como les digo, que no se encuentra la misma marca en todos, estoy utilizando también esta marca que tengo aquí, miren, que es Alice, ¿no? Estoy utilizando la Alice, que de igual forma tiene una composición, este es 55, como es algodón, y 45 acrílico, miren. Es el mismo grosor de la Naco, es esta marca Alice. También la marca Alice sabe venir 100% algodón, pero no es mercerizado, ¿no? También hay una marca que se llama Amigurumi, que es igual el componente así, o viene 100% algodón, pero acá al Ecuador no viene mercerizado. Pero yo realmente me gusta así jugar con este 60-40, 50-50, 50-40 y realmente miren, la lana es muy limpiecita, no tiene el estambre, quiero decir, no tiene pelusa. Entonces yo juego con estos diferentes tipos de marca, ¿no? Para encontrar los colores. Y bueno, dicho esto, terminamos de hacer este primer video que sería básicamente el inicio de José y la base que sería para todos los demás personajes. Recuerden que al elaborar las piezas no deben unirlas todavía, no deben coser los brazos ni poner la cabeza, ¿no? Solamente las tienen así sueltas porque para hacer ese proceso vamos a poner otras piezas más, ¿no? Así que recuerden que si ustedes adelantan cada pieza de las figuras, pues déjenles así sin coser, sin unir. Bueno, espero que te haya gustado este video. Vamos a tener una colección grande para esta Navidad. Y bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un me gusta, un mensaje, de compartir este video para que podamos seguir creciendo. Así nos ayudas muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.